Cuando muchos desarrolladores terminan de crear su aplicación, uno de los siguientes puntos a tener en cuenta es en dónde desplegarlo o subirlo, o cómo hacer que la aplicación se mantenga funcionando siempre. Y para esto, hoy en día la solución más ampliamente utilizada es la nube. Esta se trata básicamente de alquilar servidores, también conocido con el término computación en la nube, y es uno de los mejores modelos de negocios del siglo XXI, porque casi todas las startups, las empresas independientes y grandes corporaciones son muy dependientes a estos servicios de algún modo. Coders, si están buscando una forma interactiva y práctica de aprender a programar, deben conocer Scrimba. Esta es una plataforma de educación que, a diferencia de muchas otras opciones que solo pueden vender cursos, esta te permite escribir y editar código directamente en los videos tutoriales. Es como si estuvieras aprendiendo mientras practicas en tiempo real. Y aunque esto suene simple, la experiencia de usuario es muy buena. Tiene una interfaz moderna y rápida, tiene cursos organizados y la forma de ir resolviendo problemas es muy entretenida, lo que favorece aprender también temas que necesites que practiques código y no que solo veas un video. En Scrimba puedes aprender de temas como React, JavaScript, Python, CSS, Clean Code, inteligencia artificial y muchos otros temas más, en donde muchos de estos cursos son gratuitos incluso. Además que puedes participar de su comunidad en donde puedes interactuar con otros estudiantes e instructores. Así que si estás listo para mejorar tus habilidades de programación y trabajar en proyectos reales a medida que vas aprendiendo, dale una oportunidad a Scrimba. Te dejo el enlace en la descripción para que te registres ahora y empieces a aprender de forma interactiva, o también puedes visitar scrimba.com/fast para empezar a probarlo. Puede que te cueste creerlo, pero el negocio minorista de Amazon.com, si bien es rentable, no es de los mayores ingresos para Jeff Bezos, ya que el vender productos baratos de China a negocios puede ser que no sea un negocio altamente competitivo y los márgenes no pueden ser muy altos. Sin embargo, Amazon Inc. se vuelve realmente rentable después de que incluyes los servicios de Amazon Web Services, el cual es una fuente increíble de ingresos que solo este año alcanzó márgenes operativos del 30%, por lo que tiene sentido que estos servicios de la nube traten de ofrecerte servicios o soluciones para todos los problemas o características que tu aplicación o proyecto necesite. Y esta es una de las razones también de por qué los servicios de la nube pueden llegar a ser tan complejos estos días, porque ya no se trata solo de subir aplicaciones o alojar archivos, sino que pueden llegar a abarcar muchas más áreas complejas como pueden ser inteligencia artificial o incluso computadores cuánticos, cobrándote obviamente por todo el consumo que hagas desde el momento en que empiezas a utilizarlos. Aunque esto no siempre fue así. Amazon Web Services fue un servicio innovador y fue el servicio original de la nube cuando recién lanzó ES3 y ES2 en el 2006, en los cuales con esto podías pagar mensualmente un servidor y también alojar archivos, y que a partir de allí AWS siguió añadiendo más servicios a su plataforma y al día de hoy es uno de los servicios que domina el mercado de la computación en la nube, junto con Azure de Microsoft en segundo lugar y Google Cloud Platform, que sería el tercero. Y los servicios de la nube no solamente se quedaron en subir aplicaciones o alojarlas y pagar por estas, sino que al día de hoy ofrecen soluciones de todo tipo, ya sea para guardar archivos, para autenticar, para base de datos, para streamear datos y por supuesto para desplegar aplicaciones que sean de una forma mucho más sencilla para el usuario. Aquí podrían encontrarse plataformas como Vercel, Railway, Render, Heroku, Netlify y muchos otros similares, y que quizás pudiste haber llegado a pensar que estos tienen sus propios servidores y toda una infraestructura propia, pero en realidad casi todos estos están encima de otros servicios de la nube que son mucho más grandes. Por ejemplo, Vercel o Netlify están encima de AWS, lo que significa que cuando usas Vercel en realidad estás pagando por los servicios de AWS, a un precio más caro obviamente, con la diferencia que Vercel te está ayudando a que despliegues tu proyecto mucho más fácil, con interfaces más sencillas de utilizar y con configuraciones mucho más simples de establecer desde su plataforma. Es decir, plataformas similares a Vercel te cobran por la experiencia de usuario y también puede que los recursos que consumes allí, como puede ser RAM, ancho de banda y espacio en disco, sean mucho más caros que adquirirlos directamente desde la plataforma de la nube en la que están encima. Y lo increíble es que empresas como Vercel y similares tienen los medios para instalar sus propios servidores, pero están tan atrapados en plataformas como AWS, al igual que muchos de nosotros. Verán, muchos proveedores de la nube ofrecen un nivel gratuito, es decir, cualquier cuenta nueva que se registre obtiene unos cientos de dólares gratis y a partir de allí puedes empezar a consumir sus servicios. Eso te da una idea de cómo empezar a utilizarlo y ya cuando tu aplicación esté funcionando en producción empiezas a pagar realmente por lo que consume. De hecho, esto no es solamente para un solo desarrollador, sino que también funciona para una startup. Por ejemplo, si tú tienes una idea de startup y ya tienes un VC, es probable que puedas obtener hasta $100,000 en créditos gratuitos en AWS para empezar el desarrollo de tu startup. Y es un trato bastante beneficioso para una empresa que recién está empezando. Pero aquí de hecho Amazon está jugando mucho más a largo plazo, ya que si tu startup le va bien, o mejor dicho no fracasa, pues va a ganar 100 veces más esa cantidad contigo con los recursos que empiezas a gastar en el futuro y que van a ser altamente dependientes de su plataforma. Además, los modelos de precios de la nube son bastante difíciles de predecir por diseño. Es decir, cuanto más opaco sea el modelo de precios, más difícil es determinar cuánto realmente estás gastando
corresponde en la plataforma o en el proveedor de la nube que estás utilizando. Por lo que lograr que entres a utilizar uno de estos servicios es bastante sencillo y hasta es obvio cómo empezar a utilizarlos. Pero una vez estés dentro, también debes tener en cuenta que va a ser muy difícil para tu proyecto salir de esa plataforma. Y de hecho, una de las formas en las que la plataforma de la nube llega a lograr esto es justamente cobrándote tarifas de salida exorbitantes al momento de trasladar tus datos. Y aquí tienes que tener en cuenta la salida o el egress, que son los datos que salen de la red de la nube en la que estés. Y a diferencia de la entrada o el ingress, que son los datos que ingresan a la nube, estos últimos son generalmente gratuitos. Eso significa que si usas un almacenamiento en la nube y subes, digamos, unos pocos petabytes de datos y luego decides que quieres cambiar a otra nube, vas a tener una factura enorme por mover esos datos de una nube a otra. Y obviamente mucha gente cambia generalmente de nube para ahorrar dinero, pero cuando tienes en cuenta esa factura por la transferencia de datos, por lo general te lo vas a pensar dos veces y hasta puedes llegar a pensar que no vale la pena hacer tanto esfuerzo y tantos gastos solo para moverte hacia otra nube. Por ejemplo, hay un caso conocido de la empresa 37 Signals que emigró fuera de la nube de AWS y estaban viendo una factura de $300,000 a $400,000 solo para mover los datos que tenían en S3. Ahora, esto es en el caso de AWS, pero esto no es así en todas las nubes. De hecho, Google Cloud este año eliminó las tarifas de transferencias al migrar los datos fuera de su nube. Así que es una buena noticia si en ese caso utilizan esa nube. De hecho, todo este movimiento que les menciono de el cobrar por mover los datos de una nube a otra está relacionado con la ley de datos de la Unión Europea, que busca poner freno a las tarifas de salida de datos en la nube. De hecho, echa un vistazo a esta comparación en las plataformas de implementación. Por ejemplo, aquí en esta lista pueden ver que Cloudflare es totalmente gratuito, no cobra básicamente por mover datos fuera de su nube. Y proveedores físicos como puede ser Linode o Hetzner son muy razonables. Pero a medida que subimos en la lista y encontramos AWS y Azure, vemos que la asignación gratuita disminuye y las tarifas de salida aumentan mucho más. Y obviamente aquí estas no son las peores, porque hay plataformas como Vercel o Netlify que están encima de AWS y que fijan el precio de su ancho de banda a 5 veces lo que AWS les cobra. Y aquí está la clave para poder entender todo esto, porque si estas plataformas quisieran, podrían ahorrar costos utilizando sus propios servidores, pero como su infraestructura depende en gran medida de AWS, sus tarifas de salida también podrían llegar a ser gigantescas, lo que les evita que se muevan de allí. Algo también a tener en cuenta es que muchas empresas, como por ejemplo MongoDB, también cuando despliegan algún tipo de base de datos, les permite poder escoger en qué nube quieren desplegar su base de datos, ya sea si AWS, Google Cloud o Azure. Esto simplemente con la razón de que ustedes puedan evitar hacer una transferencia fuera de esa nube, ya que si eres un cliente con un conjunto de datos masivo, va a ser extremadamente costoso usar este servicio si no está en la misma nube en donde está el resto de tu infraestructura, lo que también obliga a grandes empresas que tienen muchos datos, como pueden ser software as a service de Big Data, a usar la nube. Y bueno, las tarifas de transferencia de datos son solo una pequeña manera de quedar atrapado en la nube, pero otro gran problema es también la tecnología propietaria, porque todas las grandes nubes tienen sus propias bases de datos personalizadas, que son de código cerrado obviamente, y no es fácil migrarlas a otras plataformas. Incluso si usas una base de datos de código abierto como PostgreSQL o MySQL y esta está alojada en servicios de la nube, lo más probable es que uses un servicio completamente gestionado como RDS, en cuyo caso dependes también de la nube para escalar tu infraestructura y manejar cosas como las actualizaciones de seguridad y que te sea fácil de integrar esa base de datos con otros servicios. Es decir, por lo que todos los productos funcionan muy bien cuando están en la misma nube, pero la mayoría de las cosas no están estandarizadas para funcionar correctamente fuera de esa nube, y a veces eso puede incluir herramientas de código abierto. Ahora, cuando construyes la infraestructura alrededor de las APIs personalizadas y tecnología propietaria, se vuelve cada vez más difícil simplemente transferir las cosas de un lado a otro. Pero nadie quiere ser esclavo de la nube, así que ¿qué opciones tenemos para poder manejar todo esto de una mejor forma y no depender enteramente de estos tipos de servicios? Bueno, la primera opción es no usar la nube en absoluto. En su lugar, podrías comprar un servidor, obtienes algunas direcciones IP estáticas y tratas de gestionar todo por ti mismo. Sería mucho más caro al principio, obviamente, porque estás invirtiendo en tu propio hardware, además que también sería mucho más laborioso de mantener y no será tolerante a fallos, tanto de seguridad como a errores que pueden aparecer. Pero todo este esfuerzo podría valer la pena a largo plazo si quieres mantener todo manejado por ti mismo. Y para una empresa que quiere mantener sus datos lo más privado posible, esta es la mejor opción probablemente. Por ejemplo, empresas medianas han utilizado este enfoque, como Basecamp, que afirma que ahorrará 7 millones en los próximos 5 años al dejar de utilizar la nube. Pero obviamente esta opción no tiene mucho sentido para desarrolladores independientes. Es decir, sí puedes comprar un servidor propio y tener todas tus aplicaciones de tus clientes como se hacía antiguamente, o quizás tienes un computador viejo que quizás puedes hacer funcionar como servidor, o hasta incluso puedes comprar un Raspberry y empezar a hacerlo funcionar como una especie de servidor con tu propia infraestructura. Pero todo
todo esto va a llegar a tener cierto grado de calidad en algún momento y va a necesitar que tú conozcas mucho más de cómo manejar esta infraestructura, y probablemente no vas a llegar a tener el mismo grado de calidad o tamaño que lo que te ofrecen los proveedores de la nube. Así que la segunda opción, y la más real probablemente, es utilizar la nube de manera responsable. Y con eso me refiero a utilizar tecnologías de código abierto que sean portátiles en gran medida, lo que te permitirá utilizar una estrategia multicloud donde seleccionas los mejores servicios de cada una de estas nubes, o una estrategia híbrida en donde puedes unir tu propio hardware con algunos servicios de la nube y que de esa forma no dependas enteramente de algún proveedor. Aunque estas son tan solo consideraciones para algunos proyectos, no para todos, porque otra forma es también alojando todos sus servicios de la nube en un mismo proveedor y en algún momento aplicar a una especie de partner con esa nube y que te ofrezca una cuota más accesible para tu proyecto sin que sean gastos excesivos. Por ejemplo, AWS también tiene un programa de partners en donde también, si tú tienes una empresa y esta está creciendo y consumiendo muchos recursos de AWS, estos pueden llegarte a ofrecer una cuota mucho más accesible. Y bueno, todo esto es porque al final del día la nube no está pensada para ser barata. Lo que pagas es la conveniencia, es decir, la facilidad con la que puedes desplegar proyectos. Si tú quieres tener todo bajo tu control, pues vas a tener que sufrir un poco más en hacer funcionar esas cosas, pero al final vas a tener más independencia. Y la otra forma está en que dejes todos los servicios alojados en AWS, por ejemplo, o en nubes similares, y al final vas a tener todo muy fácil hecho, pero vas a depender enteramente de ellos. Y al final todo esto simplemente depende de qué es lo mejor para tu proyecto o cuál es el enfoque que no te molestaría utilizar a la hora de llevar un proyecto a cabo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.